El manga nos cuenta la historia de Tsubaki Kuchinashi, una estudiante de preparatoria que era muy querida por todas sus compañeras de la escuela, idolatrándola porque prácticamente era una chica perfecta en todo sentido. Sin embargo, había un chico llamado Masashi, que era el chico que se encargaba de que todas las cosas estuvieran en orden, por lo que al ver que tanto Tsubaki como su club de admiradores estaba tapando el pasillo del comienzo, les empieza a mencionar que quiere que circulen para que no obstruyeran el paso. Como era de esperarse, las chicas se habían molestado, pidiéndole que se fuera a molestar por otro lado. Tsubaki, como era la nieta de la directora, le estaba dejando en claro que si la seguía molestando sería expulsado. Pero Masashi no le importaba para nada eso, puesto a que no se iba a dejar manipular por una chica como ella. Además de que estaba en todo su derecho de advertirles que debían de quitarse porque estaban tapando el pasillo. Esa pequeña discusión hizo que todos los chicos se dieran cuenta de lo que estaba pasando, teniéndole miedo a Tsubaki, ya que cualquier chico que la molestara sería expulsado sin piedad alguna, dando por hecho que solo era cuestión de tiempo para que Masashi fuera igual expulsado por ella. Esa actitud que tenía Masashi con la protagonista ya la tenía un poco harta, ya que siempre estaba sobre ella, cosa que lo termina malinterpretando pensando otro tipo de cosas. Por lo que, dejándose de lado, Tsubaki al terminar las clases va a buscar a su némesis, sentándose a su lado mientras él estaba trabajando, puesto que su plan era provocar a Masashi para que perdiera el control y de esa manera pudiera ser grabado por las cámaras y expulsado de la escuela. Llegando a un punto en donde fue demasiado lejos, Masashi, al darse cuenta de lo que trataba de hacer, inmediatamente le pide que no se le acerque tanto, ya que le está estorbando y no le dejaba concentrarse en lo que estaba haciendo. Ella, enojada por la actitud que estaba teniendo con llevó las cosas un poco más intensas, provocando a Masashi para que de una vez por todas perdiera el control y no tuviera más opción que ceder a ella, rompiendo un poco su blusa. Masashi, sin más remedio, le ayudó a arreglar su blusa, y mientras lo hacía, la única nerviosa era la protagonista, ya que no se esperaba ese cambio tan drástico de papeles, y al terminar le menciona que sabe sobre las intenciones que tiene con dejándole en claro que no piensa caer en ninguna de sus trampas, y tampoco le pondrá las manos encima para evitar cualquier tipo de problemas. Sin embargo, Tsubaki, por lo nerviosa que estaba, no le terminó poniendo atención. Al día siguiente, Tsubaki estaba algo molesta, ya que sin importar lo que hiciera, no dejaba de pensar en su enamorado, queriendo intentar algo para que de una vez por todas la expulsen de la escuela y así no la esté molestando como la tiene acostumbrada. Así que mientras iba pensando en lo que iba a hacer, uno de sus compañeros, llamado Shihara, le da los buenos días como de costumbre, quitándole una hoja que tenía en el hombro y mencionándole que es básicamente admirable que fuera a sus entrenamientos por la mañana. Ella poco parecía interesarle la conversación que su compañero le estaba intentando sacar, puesto que solo estaba concentrada en un solo propósito. Cuando de repente va apareciendo Masashi, quien detiene a ambos por una cosa mala que estaban haciendo. Tsubaki, nerviosa al verlo por lo que pasó el día anterior, no estaba preparada mentalmente para hablar con él, así que conforme se le estaba acercando, su corazón se iba acelerando más y más. Pero resulta que la había ignorado, y por quien iba en realidad era por Shihara, quien no se había puesto la chaqueta de la escuela como lo estipulaba el reglamento. Ese simple gesto hizo que Tsubaki se lo tomara personal, no le gustara que le ignorara por completo, comprometiéndose más a hacer que lo expulsen de la escuela, por lo que se le acerca para provocarlo, mencionándole que no está llevando la falda de la escuela como originalmente debió de haber sido. Su plan de ella era básicamente hacer que Masashi perdiera el control al verla de esa manera, e decir algo que demostrara que es un mal estudiante y lo expulsara. Como era de esperarse, le llamó la atención, puesto que quería que se cumplieran las normas de la escuela, explicándole a detalle cuánto debería de medir el largo de su falda para que sea aceptada dentro de la institución, para luego irse sin nada más por agregar. Tsubaki, como estaba muy comprometida con su misión, lo detiene para que no se fuera a ningún lado, pero Masashi tenía pendientes por hacer, además de que estaba sacando la basura de su salón. Ella, muy persistente con que quería provocarlo, le pide que le muestre hasta dónde exactamente debería de llegar su falda. Sin más remedio, acepta enseñarle cómo es que se debe de hacer, y le acomoda su falda como debería de haber estado. Ella, muy sonrojada por el momento, acababa de estar muy distraída, pero Masashi sabía exactamente cuáles eran sus intenciones, dejándole en claro que no caería ante la tentación. Tsubaki estaba mirando la lista de quienes fueron las mejores calificaciones de su año, y como era de esperarse, Masashi estaba liderando la lista. Y por si no fuera poco, el nombre de Tsubaki no se encontraba en la lista, sabiendo que si su abuela se enteraba de eso, le iría muy mal, porque no era posible que la nieta de la directora no pudiera ser la mejor de su grado, sabiendo que todo eso es culpa de Masashi, ya que por él no podía entrar a la lista, queriendo pensar en un plan para que lo pueda expulsar de una vez por todas. Pero al pensar las posibles opciones que tenía para poder culparlo de algo que no es capaz de hacer, se le agotaban las opciones.
puesto que sabían que todos los profesores de la escuela tenían a Masashi como un alumno ejemplar, por lo que mejor le va a preguntar a su supuesto amigo cuál era su debilidad de Masashi. Pero eso sirvió de poco, puesto que para empezar, Shihara no era amigo de Masashi, además de que no sabía cuál era su verdadera debilidad. Tsubaki, enojada por ese hecho, pone una cara muy enojada, por lo que sin más remedio Shihara solo le menciona que puede que la debilidad de su némesis sea la chica que le gusta. Esa aclaración se le hizo muy absurda a ella, yéndose mejor para otro lado. Si llegara a suceder que su debilidad era su chica, no había muchas posibilidades de que supiera qué tipo de chica le gusta a este. Incluso llegó a pensar que la razón por la cual no puede provocarlo es porque no es su tipo de chica. Cuando de repente, mientras iba de camino a casa, se encontró con Masashi, cosa que no le gustó para nada, planeando ignorarlo puesto que no estaba interesada en hablar con este. Masashi en primer instante se le quedó viendo de una forma muy enojada. Sin embargo, Tsubaki le dice que no está haciendo nada por lo cual le deba de reclamar, cosa que sí era cierto, por lo que mejor se va a su casa este. Lo que no se esperaba era que se terminaría tropezando y por accidente perdiera sus lentes en el suelo y no pudiera ver nada. Tsubaki al verlo se dio cuenta rápidamente que la debilidad de Masashi eran sus lentes, por lo que tenía que aprovechar esa oportunidad para poder culparlo de algo. Pero antes de que pudiera pensar en algo, Masashi, por lo desesperado que estaba en encontrar sus lentes, se termina cayendo encima de ella. Además de que como no veía nada, no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo, por lo que al percatarse de lo que hizo se disculpa con ella. Encuentra sus lentes, se los pone y se va inmediatamente, no sin antes decirle a la protagonista que se fuera a su casa, ya que como estaba oscuro tenía que tener mucho cuidado. Pero Tsubaki, por lo sonrojada que estaba, no le estaba poniendo atención a lo que dijo, dándole vergüenza todo lo que había pasado, y mejor yéndose a su casa para no pensar en cosas que no eran. Por otro lado, Masashi igual estaba sonrojado al ver a su enamorada en uniforme de voleibol, revelándolos de esa manera que la debilidad de Masashi era ver a Tsubaki en su uniforme deportivo. Al día siguiente, Tsubaki va a visitar la enfermería. La enfermera, preocupada por ese hecho, le pregunta si se ha hecho daño en algún entrenamiento, por lo que ella le revela que en realidad no fue porque estuviera herida, más bien fue para pedirle un consejo, puesto que sospecha que tiene un mal que es incurable. Eso solo preocupa más a la enfermera. Ella le explica que a veces siente que su cuerpo se pone muy caliente, que es como si tuviera fiebre, pero en realidad no es fiebre, sintiendo una incomodidad dolorosa. Todo eso empezó cuando se percató de la existencia de un chico, haciendo que eso le causara pensamientos aleatorios en todo momento, dejando claro que no fuera a malinterpretar las cosas, ya que ese chico no le gusta para nada. Incluso se podría decir que es su enemigo principal, así que no siente nada hacia él, preguntándole directamente si tiene que ir al hospital. Pero la enfermera no le veía muy necesario, ya que lo que tiene no es en realidad un mal, sino tiene muchas ganas de hacer el sin respeto, cosa que no se creyó para nada la protagonista, porque en realidad detestaba todas esas cosas, por lo que no se le hace posible que tenga esa necesidad. La enfermera, recalcando su punto, le pide que no sea mente cerrada, puesto que todos tienen ese deseo, recomendándole que se haga el auto sin respeto, ya que de esa manera aliviará ese deseo. Tsubaki, no creyéndose lo que acababa de escuchar, se fue rápidamente de la enfermería, quedándose pensando en lo que acababa de decir la enfermera. Sabía exactamente a lo que se refería, pero no podía hacerlo, ya que no se le hace algo muy bueno y no está dispuesta a intentarlo, por lo que mientras estaba en su momento alucin, se terminó encontrando nuevamente con su enamorado, quien le echa la culpa porque se estaba sintiendo de esa manera, no pudiéndose creer que se sintiera atraída por él cuando debería de ser al revés. Por lo que enojada, por eso menciona que hará lo posible para que lo expulsen de una vez por todas, acercándose al protagonista de una forma muy juguetona, con el pretexto de que lo venía a ayudar con la limpieza del salón, pero era uno de los planes para provocarlo, pero no lo logró, ya que a la hora de según ayudarlo, le terminó empapando la ropa y mojando toda su camisa. De esa manera Masashi no tuvo más remedio que exprimir su camisa para que se secara, cosa que no pudo soportar Tsubaki, ya que se estaba sonrojando demasiado, echándole la culpa completamente a su enamorado de que se pusiera de esa manera. Así que como no estaba pensando bien lo que estaba haciendo, se cayó encima del prota por accidente, estando en una pose que deja bastante a la imaginación. Esa situación la quería provocar Tsubaki para provocar a Masashi, pero este estaba muy comprometido a no ser nada raro, causando que Tsubaki no aguantara más y mejor se fuera corriendo hacia otra parte por lo avergonzada que estaba. Al día siguiente, mientras Masashi iba entrando a su salón de clases, luego al ir a sentarse se encontró con una nota en donde resaltaba la palabra desafío, y al abrir la carta, resulta que Tsubaki lo había citado para que se vieran en el almacén de la clase de gimnasio, pidiéndole que fuera solo. Esa nota solo hace enfurecer a Masashi, puesto que no se puede creer que Tsubaki hubiera ido temprano a la escuela solo con el propósito de retarlo y provocarlo.
por lo que sin pensarlo inmediatamente fue a ver al almacén del gimnasio para reclamarle a su enamorada del por qué está haciendo ese tipo de cosas. Ella, con una sonrisa muy juguetona, le saluda a Masashi, pidiéndole que cerrara la puerta. Ese sorprendentemente le hizo caso. Masashi, un poco cansado de la situación, le deja claro que no importa que esté tramando, pero no logrará provocarlo. Ella, muy confiada de que no será el caso, le pide que se acerque a ella, notando que estaba atada con una cuerda. Pues se nos cuenta que en realidad Tsubaki tomó una cuerda y se empezó a atar ella sola, sabiendo perfectamente que esa situación es imposible que el prota se contuviera. Pero lo que no se esperaba era que Masashi optaría por mejor llamar a un profesor para que viera lo ocurrido, cosa que no dejó que sucediera a Tsubaki, pidiéndole que mejor le ayudara rápidamente y no queriendo que un profesor le viera en esa situación. Pero Masashi se negaba a toda costa a ayudarla, pidiéndole que no se preocupara, ya que llamaría a una profesora para que la atendiera, por lo que cuando iba a salir del almacén se dio cuenta de que estaba cerrado, suponiendo que alguien lo susurró porque pensaba que no había nadie dentro. Como eso no estaba dentro de los planes de Tsubaki, se comenzó a poner muy nerviosa, ya que en realidad se encontraban solos. El prota sabía que quizás ese era el plan original de Tsubaki, y ella según se lo confirma, pidiéndole que le ayudara a desatarse porque de lo contrario no saldría. Masashi no le encuentra sentido a esa aclaración, por lo que ella le explica que como sabe que Masashi sigue las reglas al pie de la letra, supuso correctamente que no llevaba su celular consigo mismo, ya que lo estipula el reglamento, así que le tenía que ayudar a desatarse puesto que ella es la única que tenía un celular para llamar a alguien. Masashi, sin más remedio, intenta desatar a Tsubaki, pero no lo logró, ya que los nudos que se hizo eran tan fuertes y ese no tenía tanto agarre para poder hacerlo. Ella le sugiere que intente romper las cuerdas, dándole una forma de hacerlo, pero Masashi no estaba de acuerdo con la forma que tenía planeado hacer las cosas, por lo que mejor opta por dormirse para hacer que el tiempo pase rápido. Tsubaki, pensando que quizás estaba bromeando, no se podía creer que en verdad se haya quedado dormido, así que para presionarlo le menciona que le ayude porque en verdad tenía muchas ganas de ir al baño. Está un poco más preocupado por la situación, empieza a buscar algo por hacer. Ella, pensando que quizás esta vez sí le ayudaría a desatarse, en realidad estaba buscando algo para que hiciera del baño Tsubaki en lo que llegaba la lluvia. Tsubaki, desesperada por la situación, ya que sin importar qué intentara no iba a lograr que Masashi la desatara, ella sola rompe las cuerdas y llama a alguien para que los fuera a sacar del almacén. En la mañana siguiente, Tsubaki estaba sentada en las áreas verdes de la escuela, y al ver pasar a Masashi, le menciona que se le acerque para que le pueda dar una limpieza de oídos, todo con el propósito de provocarlo y que se dejara llevar por el momento. Como era de esperarse, este no aceptó una propuesta de ese estilo, pidiéndole que se controlara dentro de la escuela. Eso solo dejó de mal humor a Tsubaki, ya que no se podía creer que el prota fuera tan recto en ese estilo, cuando de repente el club de admiradoras de Tsubaki se le acercó para preguntarles por qué estaba tan interesada en Masashi, ya que incluso se ofreció a limpiarle sus oídos, mal interpretando las cosas, ya que pensaban que quizás este le estaba chantajeando, cosa que no era cierto, y Tsubaki les dejó en claro, solo estaba jugando con el prota en ese momento. Las chicas, un poco más tranquilas, se creyeron lo que dijo Tsubaki, pero le mencionan que están seguras que Masashi está enamorado de ella, cosa que le pareció muy graciosa a Tsubaki, puesto que era totalmente imposible que ocurriera eso. Las chicas seguras de ese hecho, le mencionan que lo piense, puesto que siempre está detrás de ella. Tsubaki, burlándose por esas aclaraciones sin fundamento, se despide de su club de fans para irse a otro lado, emocionada ya que hay muchas posibilidades de que Masashi estuviera en realidad enamorado de ella, queriendo aprovechar ese hecho para poder hacer que expulsaran a Masashi de una vez por todas, riéndose muy fuertemente porque esta vez sí ganaría, por lo que cuando van saliendo de clases, ella, con una actitud demasiado gentil, le menciona si le regalaría un momento. Es enojado porque sabía que su enamorada planeaba algo, le pide que sea rápido, ya que tiene clase de abajo y no quisiera llegar tarde. Tsubaki, consciente de eso, le dejan claro que le tiene algo que decir y va a ser rápido. Presionándola para que le dijera, le pide que se lo diga ahora para que no pierdan tanto tiempo. Ella, sonrojada, le menciona que en ese lugar le da mucha vergüenza. Eso hace reír mucho a Masashi, ya que después de que Tsubaki ha intentado muchas cosas para provocarlo y no ha podido, se le hace gracioso que le dé vergüenza decir algo. Tsubaki, manteniendo la calma por ese comentario, le pide que se fueran al parque de la escuela, dirigiéndose hacia un árbol. Ella planeaba confesarle sus sentimientos para hacer que cayera rendido ante ella Masashi, pero lo que no se esperaba era que este se le acercaría demasiado, haciéndolo porque una pelota iba directamente hacia ella y ese la protegió del impacto. Masashi, como vio que estaban en un lugar al aire libre, sabía que eran propensos a recibir impactos de balón, por lo que mejor les sugiere que se vayan por otro lado, cosa que no aceptó Tsubaki, puesto que ese lugar estaba muy perfecto para ella, pidiéndole tiempo para que se preparara. Pero lo que no se esperaba para nada Tsubaki es que no se podía confesar así de la nada porque le daba mucha vergüenza,
aunque supiera que era una broma. Así que mejor le terminé diciendo que como todos los alumnos dicen que quizás él estuviera enamorado de ella, le dará una oportunidad de convertirse en su novia aunque no esté a su altura. Masashi eso no se lo toma mal, puesto que ya sabía cómo era su enamorada, y al ver que lo que tenía que decir era básicamente eso de una forma no muy buena, decide mejor irse para otro lado. Tsubaki le pide que no se vaya, ya que quería saber cuál era la respuesta a su confesión, y este le deja claro que no, porque la detesta mucho, puesto que es una persona prepotente que menosprecia a los demás sin importar la situación. Tsubaki al principio actuó normal ante tal revelación, no pudiéndose creer que Masashi desperdiciara una oportunidad como la que le estaba dando, pensando que era una persona muy prometedora, pero se había equivocado por completo. Muy seguro de su decisión, no vio ninguna oportunidad desperdiciada. Al contrario, Tsubaki calmada se va para otra parte, dejándole en claro que también lo detesta mucho, por lo que cuando llegó la noche, ella estaba llorando puesto que sí le había dolido el rechazo. En la mañana Tsubaki se estaba sintiendo mal por los dolores que Andrés le había provocado, por lo que su sirvienta le sugiere que mejor se quedara a descansar hasta que se recuperara, cosa que no aceptó ella, ya que tenía muchos pendientes por hacer, pero en realidad no quería saltarse la escuela, porque sabe que Masashi iba a pensar que había faltado porque la había rechazado, y no podía permitirse eso. Al estar en la escuela se estaba calmando, tratándose de convencer a sí misma de que en realidad el rechazo de Masashi no le había afectado para nada, reuniéndose con sus fans para poder pasar un rato agradable juntas. Pero cuando menos se lo esperó, Masashi apareció en escena para pedirles tanto a Tsubaki como a sus admiradoras que se quitaran del camino, puesto que estaban obstruyendo el pasillo. Como era de esperarse, eso se lo tomaron mal las chicas, pidiéndole a Masashi que las dejara de molestar puesto que él era más ruidoso con el silbato que tenía. Tsubaki, no queriéndose involucrar mucho con le pide a sus fans que mejor se vayan al jardín, cosa en las que ellas estuvieron de acuerdo, puesto que querían tomarles fotos a Tsubaki en las flores para ponerlas como fondo de pantalla en sus celulares, pero ella se había percatado de que Tsubaki no se veía muy bien en ese momento, ya que estaba muy decaída, preguntándole qué era lo que le pasaba. Él explica que no se preocuparan por ella, puesto que solo tuvo un pequeño mareo, pidiéndole que mejor les tomara una foto en otra ocasión que se sintiera mejor, ya que no podía permitir salir en una foto en ese estado, yéndose para otro lado. Por lo que cuando estaba subiendo las escaleras para poder irse a su salón, es cuando se estaba comenzando a sentir muy mal, teniendo muchos dolores y sentándose por un momento para calmarse. El dolor era tanto que había provocado que últimamente no pudiera dormir bien, echándole toda la culpa a Masashi, ya que según por no había podido descansar sus horas, por lo que cuando de repente cerró sus ojos y a la hora de abrirlos se encontró en la enfermería de la escuela. Su sirviente le mencionó que la enfermera de la escuela la encontró acostada en el suelo de la escuela y la llevó para ese lugar, pidiéndole que no se sobreesforzara más, puesto que no es bueno para su salud. Y él le pide disculpas por haberla hecho preocupar, sabiendo que es muy patético por parte de ella que lo hubieran encontrado de esa forma. Pasando con la enfermera de la escuela, le habían dicho que Tsubaki ya había despertado, avisándole a Masashi que su enamorada se encontraba bien, revelándonos que le mencionó a todos que en realidad ella fue quien la había llevado al hospital. Pues resulta que cuando Masashi les había llamado la atención tanto a Tsubaki como a sus fans por obstruir el pasillo, Masashi se percató del mal aspecto que tenía su enamorada. Sin embargo, decidió no entrometerse en eso, ya que era algo que no le incumbía. Pero cuando escuchó a una de las chicas decir que Tsubaki tenía un malestar bastante pronunciado, es cuando decidió seguirla para ver si en realidad se encontraba bien. De esa manera se dio cuenta que se desmayó en las escaleras de la escuela. Preocupado va a ver qué le pasaba, y al ver que estaba inconsciente sin perder el tiempo la llevó a la enfermería de la escuela. De esa manera es como se la llevaron al hospital. La enfermera no entendía por qué Masashi quería mantener en secreto que fue él quien se preocupó por ella, hizo que la llevaran al hospital, mencionándole a Masashi que no tiene por qué mantenerlo en secreto, porque puede que hasta le termine agradeciendo. Pero Masashi le revela a la enfermera que Tsubaki lo desprecia demasiado, llegando al grado de que lo quiere que lo expulse, así que si llegara a enterar de eso, ella no dudaría en aprovecharse de eso para inculparlo de algo que me hizo y hacer que lo expulsen de la escuela, por lo que mejor quiere evitar problemas a toda costa. Al día siguiente, las chicas admiradoras de Tsubaki estaban muy contentas de que su ídola estuviera demasiado bien, pidiéndole que se cuidara más a partir de ahora. Ella se disculpa por haberlas hecho preocupar así de la nada, cuando de repente va llegando Masashi, cosa de la cual se dio cuenta Tsubaki, suponiendo que les iba a llamar la atención por haber obstruido el camino, pero en realidad fue para burlarse un poco de Tsubaki, ya que como siempre demuestra ser alguien muy fuerte, le sorprendió el hecho de que se desmayara en las escaleras sin darse cuenta. Eso hizo enojar mucho a Tsubaki, puesto que su orgullo no le permitía aceptar que alguien la llamara débil, y como era de esperarse, sus fans la defendieron.
Como era de costumbre, Masashi estaba haciendo su recorrido matutino para ver que todos los alumnos estuvieran cumpliendo las reglas, llamándole la atención a Chihara por no portar la chaqueta de la escuela. Ese enojado no se la quiere poner puesto que se estaba haciendo mucho calor. Mientras tanto, Tsubaki estaba viendo desde lejos, sabiendo que su enamorado estaba siendo muy irritante como era su costumbre, pensando que su plan de que expulsaran a Masashi estaba en pausa después de que la rechazara, no entendiendo por completo por qué le afectó eso, ya que se suponía que no le debía de importar nada sobre ese chico. Cuando de repente, Chihara la fue a saludar. Ella con una cara enojada le devuelve el saludo, mencionándole que el consejo que le había dado anteriormente de que la debilidad de Masashi era la chica que le gustaba fue totalmente inútil, porque no había funcionado. Muy distraído por la situación no recordaba ese consejo que le había dado, preguntándole directamente a ella si de casualidad le gusta Masashi. Tsubaki se había enojado por esa supuesta aclaración, por lo que le pide a Chihara que se expulsara de la escuela, no queriendo que volviera a repetir algo como eso. Chihara le pide que sea más considerada, puesto que ha luchado mucho para entrar en esa escuela y no piensa hacer algo para arruinarlo, mencionándole que no sabe qué tipo de chica le gusta a Masashi, puesto que no sabe cómo tratar a las mujeres. De esa manera, Tsubaki tiene la razón por la cual Masashi no le ha atacado es porque no sabe cómo tratar a una dama, por lo que se propone mejor tomar la iniciativa, por lo que va a la sala de cómputo de la escuela para poder buscar información de cómo tomar la iniciativa con un chico para poder provocarlo, quedándose impresionada por el tipo de información que se había encontrado por toda la red. Estaba buscando tutoriales de cómo hacerlo, y mientras estaba muy adentrada en todo lo que estaba viendo, Masashi aparece de repente asustando mucho a la protagonista. Esta le menciona que solo ha ido por su lapicera que se encontraba en ese lugar, y lo peor de todo es que su lapicera se encontraba justo al lado de donde estaba sentada Tsubaki. Esta al acercársele se quedó impresionada de lo que estaba viendo. Ella. Tsubaki, tratando de excusarse, le revela que según ya estaba así cuando llegó, cosa que este no se creyó para nada, ya que sabía perfectamente que las computadoras de la escuela tenían una clave de seguridad que solo la tenía Tsubaki, por lo que es la única a la que puede acceder a esos temas, queriendo decirle tanto a los directores como a la directora de la escuela, que en este caso era la abuela de Tsubaki. Ella le pide que no le diga a la directora, pero este estaba muy seguro de hacerlo para que le pudiera castigar y no se sintiera que está por encima de la escuela. Ella, con tal de que no le dijera a nadie lo que acababa de hacer, le deja claro que hará cualquier cosa que le pida. Masashi, interesado por esa propuesta, la toma, y cuando ella pensaba que le iba a pedir que hicieran otro tipo de cosas, el prota le pide que haga 100 páginas de un ensayo para que reflexionara de las cosas que estaba haciendo. Pero de la nada, el video que había puesto anteriormente Tsubaki se estaba reproduciendo, poniendo nerviosa al par de tortolitos y no quedándole opción a Masashi que desconectar la computadora para que parara de reproducirse, ya que se había congelado la pantalla en ese momento, llamándole la atención a Tsubaki y yéndose rápidamente para otro lado. Por otro lado, Tsubaki se quedó muy dudosa de lo que acababa de ver en el video, viniéndosele muchas preguntas a la mente. Al día siguiente, mientras Tsubaki se encontraba con sus amigas, ellas estaban conversando sobre un partido difícil que tuvieron en un torneo, cosa que se estaba poniendo interesante, pero Tsubaki por otro lado estaba pensando en otras cosas, estando su atención clavada en el video que vio cuando le había descubierto Masashi en la sala de cómputo. Pero al centrarse en la conversación de sus amigas, le menciona que todas han mejorado mucho, cambiando drásticamente de conversación, preguntándoles directamente si alguna vez han besado a alguien, cosa que impresionó mucho a sus amigas, ya que no se pueden creer que alguien como Tsubaki tocara ese tema así de la nada. Eso le responde que se preguntaban cómo dar un beso de una forma muy natural, y como era de esperarse, sus amigas supusieron que quizás Tsubaki iba a dar un paso gigante con algunas de sus fans que le siguen a todas partes. Ella les niega ese hecho, solo tenía un poco de curiosidad sobre el tema. Las amigas solo le decían a ella las ideas idealizadas de cómo pensaban que era el primer beso, pero Tsubaki estaba siendo más realista en ese aspecto. Las amigas sonrojadas por ese hecho le menciona que jamás imaginaba que llegarían el día en que hablarían de ese tipo de cosas con ella, ya que usualmente ella habla de cómo le va a hacer para que pueda expulsar a Masashi de una vez por todas, pero ahora es diferente porque tiene ese tipo de conversación con sus amigas como una chica normal, queriendo saber a quién le quiere dar un beso. Pero Tsubaki, al ver que esa conversación no iba a llegar a nada interesante, mejor se va para otro lado. Mientras caminaba por el patio de la escuela, estaba pensando en lo que sus amigas le dijeron, tratándose de convencer a sí misma que quiere saber más acerca de los besos para poder enamorar a Masashi y de esa forma se besara, provocarlo y de esa manera perdiera el control. Solo así podrían culparlo de algo que no hizo y de esa manera lo pudieran expulsar de la escuela y por fin deshacerse de esa molestia, convenciéndose a sí misma que no es porque lo quiera besar, cuando de repente se lo encontró sentado,
Esta al verla supuso inmediatamente que quizás ella lo estaba buscando para molestarlo, pero él le deja claro que no es así. Solo se dirigía a la sala de su club, por lo que al ver que había una cámara perfectamente acomodada en ese lugar, dio inicio a la operación del beso, queriendo que éste la besara, sentándose al lado de Masashi para quedarse un rato más. El prota no le gustó para nada eso, pidiéndole que siguiera en sus asuntos y no lo molestara, además de que estaba desperdiciando su hora de descanso al estar con ella. Tsubaki solo quería acompañarlo para que no estuviera comiendo solo, pero el prota le pide que no se preocupe por eso, ya que en realidad le gustaba estar solo, porque el descanso es un tiempo para él. Como vio que no le podía convencer de que se quedara, se inventó la excusa de que según se le había metido una pestaña en el ojo. Solo de esa manera llamó la atención de Masashi, queriendo ayudarle de alguna manera porque puede que si lo deja así le causaría un accidente, por lo que al acercársele para ayudarle a quitarse la pestaña que le entró en el ojo, Tsubaki se puso muy nerviosa que mejor se alejó, pensando más claramente ya que un beso se le hacía mucho. Masashi al ver que solo fue otro engaño de ella le pide que mejor se fuera, cosa que no aceptó Tsubaki ya que se le olvidó por completo lo que quería hacer y solo quiere conseguir un beso aunque sea indirecto del protagonista, por lo que le pide que le dé una mordida de su bola de arroz, cosa que Masashi no aceptó comiéndosela rápidamente con tal de no convidarle. Aún así, ella no se iba a dar por vencida, pidiéndole su silbato para que lo pudiera silbar, cuestión que tampoco permitió Masashi, haciéndole enojar mucho a su enamorada. El pronto un poco harto de la situación mejor decidirse por otro lado. Esa oportunidad la aprovecha Tsubaki para poder tomar de su terno, cosa que sí logró hacer. Solo de esa manera logró su victoria, yéndose por otro lado todo feliz por lo que acababa de hacer. Masashi estaba enojado porque se tomó todo su té, y por otro lado ella pensó que puso nervioso a su enamorado, cosa que no era cierta. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Arakure Ohusama. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que dejen su like y comentario, ya que con eso me estarán apoyando demasiado para que siga subiendo este tipo de contenido al canal. Y bueno chicos chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Roshil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.